Dicen que los silencios de un hombre esconden los gritos que nadie quiso escuchar. Así vivía Leandro, mi esposo, un hombre tranquilo, de manos firmes pero alma cansada, que encontraba consuelo en el sonido de la lluvia más que en las palabras. Desde hace años, carga con una historia que el tiempo intentó borrar, pero el cuerpo, no, cada cicatriz en su piel es una página escrita con fuego y lealtad. Su nuera, Valeria, nunca lo entendió. La primera vez que la conocí, noté su mirada altiva, esa forma de observar a los demás como si la vida se le debiera. Era encantadora, sí, pero en su sonrisa había una sombra que pocos notaban. Cuando se casó con nuestro hijo Tomás, pensé que tal vez traería algo de luz a esta casa. Pero con el tiempo, descubrí que algunas luces solo ciegan. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, Valeria soltó la frase que cambió el aire. Tu padre me pone nerviosa, Tomás. No sé, tiene algo roto por dentro. Es raro. Yo me quedé quieta, con la taza entre las manos. Leandro no dijo nada. Solo apartó la mirada hacia el jardín, donde los jazmines empezaban a florecer. Él siempre huía a ese pequeño rincón cuando las palabras dolían más que las heridas. Roto, repitió Valeria con una risita. Sí, eso es, un hombre roto. Tomás se rió también, incómodo, sin comprender el filo de esas palabras. Yo sentí el corazón apretarse. A veces la crueldad no grita. Susurra con voz dulce. Después de esa tarde, la distancia creció. Leandro hablaba menos. Pasaba las noches en su taller, limpiando herramientas que ya no usaba. Yo lo veía a través de la puerta entreabierta. Su perfil iluminado por una lámpara tenue. Sus manos marcadas moviéndose con lentitud. Sabía que algo en su interior estaba despertando. Algo que había permanecido dormido durante décadas. Valeria siguió con sus bromas. Pequeñas, sutiles, siempre con ese toque de desprecio. Decía que Leandro vivía en el pasado, que necesitaba terapia, que al menos ahora tenía tiempo para descansar de su vieja vida de obrero. Pero lo que ella no sabía era que su padre fue parte de esa vieja vida. A veces, el destino es irónico, y la vida, paciente. Todo comenzó hace 32 años, cuando Leandro trabajaba en una refinería junto a un hombre llamado Esteban Rivas. Esteban era el tipo de persona que brilla sin merecerlo, carismático, ambicioso, capaz de convencer a cualquiera de su inocencia. Esa noche, una alarma falló, una válvula se rompió, y el turno nocturno terminó en tragedia. Leandro sobrevivió. Apenas llevó en la piel el recuerdo de ese fuego que no solo quemó su cuerpo, sino su confianza. Nunca delató a Esteban, aunque todos sospechaban que él había abandonado su puesto unos minutos antes del accidente. Leandro guardó silencio. Dios sabrá juzgarlo, me dijo en el hospital, mientras yo sostenía su mano vendada. Años después, Esteban prosperó. Se retiró con dinero, respeto y una familia. Nunca volvió a buscar a Leandro hasta que el destino, travieso, decidió unirlos de nuevo, sin que nadie lo sospechara, porque Esteban Rivas era el padre de Valeria. Esa verdad dormía bajo nuestro techo, invisible como una bomba que nadie había desactivado. Y cuando Leandro lo descubrió una tarde cualquiera, mientras miraba una vieja foto sobre la repisa, su rostro cambió. Ese hombre, susurró. Ese hombre es el padre de Valeria. Yo no supe qué decir. El aire se congeló. Los años parecieron encogerse de golpe. No sabía si el tiempo traía justicia o una nueva herida. Desde entonces, Leandro guardó silencio absoluto, ni una palabra sobre el tema. Pero su mirada decía más que cualquier grito. Valeria, ignorante del pasado, siguió con sus burlas. Una noche en la cena, se atrevió a decir, Tomás, de verdad, tu papá debería contar sus batallitas en un libro. Sería un éxito. Para dormir, Tomás se rió. Yo dejé caer la servilleta. Leandro no se movió. Solo levantó la vista y la miró por primera vez con una serenidad que heló la habitación. Quizás un día las cuente, dijo con voz baja, pausada y griega. Quizás tu padre las lee y se acuerde. Valeria frunció el ceño, sin entender. ¿Mi padre? Sí, dijo Leandro, y volvió a mirar su plato. Tu padre. El silencio que siguió fue insoportable. Tomás trató de reír, de desviar el tema, pero la tensión ya se había instalado en el aire, como una sombra imposible de ignorar. Esa noche, cuando todos dormían, Leandro fue al estudio, tomó un viejo sobre, lo abrió con cuidado y sacó una foto quemada en los bordes. Eran 3 hombres frente a la refinería. Uno de ellos, Esteban, detrás de la foto. Con letra temblorosa, se leía, para Leandro, con respeto. Y Gareth la colocó sobre la mesa del comedor, justo donde Valeria siempre se sentaba, y se fue a dormir en paz por primera vez en años. La mañana siguiente amaneció más gris de lo normal. El cielo parecía presagiar lo que estaba por venir. Yo bajé temprano a la cocina, y lo primero que vi fue la foto sobre la mesa. Valeria aún no había bajado, pero Tomás ya estaba sirviéndose café. ¿Y esto?, preguntó, tomando el sobre. Déjalo ahí, le dije con voz más dura de lo que pretendía.
Tomás me miró confundido, pero obedeció. Yo sabía que Leandro había decidido algo, y que nada de lo que dijera podía detenerlo. Esa mañana fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi tranquilo. Tenía una serenidad que me asustó, como quien ya no teme perder nada. Me dio un beso en la frente y susurró: «Hoy será un buen día, Clara. Ya es hora de cerrar un círculo». No supe qué quiso decir, hasta que Valeria llegó. Venía arreglada, con esa elegancia altiva que la caracterizaba. «¿Qué hace esta foto aquí?», preguntó con un dejo de fastidio. Leandro levantó la vista, calmado. «Es tu padre, ¿verdad?». Ella frunció el ceño. «¿Mi padre?». «Sí, ¿por qué?». Leandro asintió despacio, como quien confirma algo que el alma ya sabía. «Solo quería asegurarme». Y luego, con voz pausada, añadió: «Esa foto fue tomada el día que casi muero». El silencio que siguió fue tan denso que ni el reloj se atrevió a marcar el siguiente segundo. Valeria sonrió, nerviosa. «No entiendo. ¿Qué tiene que ver mi padre con eso?». «Todo», respondió Leandro. Él era el supervisor esa noche. Tenía que revisar la válvula principal, pero se fue antes del cambio de turno. Dijo que tenía una cena importante. Nunca volvió. Valeria lo miró, sin entender del todo. «¿Estás diciendo qué?». Leandro no levantó la voz, ni una sola vez. Solo la miró con esa calma que duele más que cualquier grito. «No digo nada. Solo cuento lo que pasó, lo que los reportes callaron, lo que mi cuerpo no olvida». Tomás intervino, incómodo. «Papá, eso fue hace muchos años. No puedes». Leandro lo detuvo con un gesto suave, paternal. «Hijo, no busco venganza, solo verdad». «Es diferente». Valeria intentó reír, pero la voz se le quebró. «Eso no puede ser cierto. Mi padre jamás dejaría su puesto, jamás». «Pregúntale», dijo Leandro, y le deslizó la foto. Ella la tomó con manos temblorosas. Detrás de la imagen aún se leía el nombre de su padre. Junto a la dedicatoria, para Leandro, con respeto. El color se le fue del rostro. Tomás miró a su esposa, confundido, buscando una explicación. «¿Qué significa esto, Valeria?». Pero ella no respondió. Solo se levantó bruscamente, dejando la silla a medio caer, y salió de la casa con la foto entre los dedos. Esa noche no volvió, y Leandro, en cambio, durmió tranquilo. No porque hubiera justicia, sino porque al fin alguien más llevaba una parte de su peso. A la mañana siguiente, una llamada rompió el silencio. Era Esteban Rivas. Su voz sonaba diferente, no arrogante, no segura, vieja, quebrada. «Necesito hablar con Leandro», dijo sin rodeos. Leandro aceptó, sin dudar. Lo esperó en el jardín, sentado en la banca de madera, donde solía leer por las tardes. Cuando Esteban llegó, no hubo saludos, solo una mirada larga, cargada de todo lo que no se dijo durante 3 décadas. «Yo no sabía que eras tú», empezó Esteban. Con la voz temblorosa. Leandro no respondió. «Esa noche fue mi error. No volví porque no soportaba lo que pasó. Pensé que habías muerto». Leandro lo miró con una mezcla de serenidad y compasión. «No lo hiciste por mí, Esteban. Lo hiciste por ti, para no cargar con la culpa». El hombre asintió. «Sí, y esa culpa me ha acompañado toda la vida». Hubo un largo silencio. Solo el viento movía las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma contuviera la respiración finalmente. Esteban bajó la cabeza. «Mi hija no sabía nada, pero me llamó anoche. Me dijo lo que dijiste. Y cuando me lo dijo lloré, porque era verdad». Leandro respiró hondo. «No buscaba que lloraras, solo quería que miraras». Esteban lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo has podido vivir con esto sin odio?». «Porque el odio me habría matado antes que el fuego», respondió Leandro. Porque ella Clara me enseñó que perdonar no es olvidar, es dejar de morir cada día». Esteban no pudo hablar, se llevó las manos al rostro y por primera vez en su vida lloró como un niño. «Yo lo vi desde la ventana. Y aunque nunca justificaría lo que hizo, algo en mí entendió que el destino había cerrado su ciclo». Valeria regresó al anochecer. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados. «Papá me contó todo», dijo. Yo la miré en silencio. «Y no puedo creer que me haya burlado de ti, Leandro. No sabía lo que decías, lo que cargabas». Leandro sonrió con esa paz que solo tienen los que ya no esperan disculpas. «Ahora lo sabes. Eso es suficiente». Ella se arrodilló frente a él, temblando. «Perdóname». Leandro le acarició el cabello, sin palabras, no por condescendencia, sino por compasión. El perdón, cuando es verdadero, no necesita ruido. Esa noche, mientras todos dormían, Leandro encendió una vela en el jardín. La luz temblaba sobre su rostro, dibujando las cicatrices como si fueran rutas de vida. Yo me acerqué y le tomé la mano. «¿Estás bien?». «Sí», dijo él con una sonrisa leve. «Hoy, por fin, dejé de ser un hombre roto». A la mañana siguiente, la casa amaneció en un silencio distinto. No era el silencio tenso de los días pasados, sino uno más suave, más limpio, como si algo pesado hubiera sido por fin retirado del aire. Valeria no habló mucho durante el desayuno. Se limitó a observar a Leandro con una mezcla de respeto y vergüenza. Cada tanto parecía a punto de decir algo, pero se detenía.
como si las palabras no fueran suficientes para reparar los años de indiferencia a Tomás. Por su parte, estaba confundido, amaba a su esposa, sí, pero no podía ignorar el peso de lo que había salido a la luz. Su padre, ese hombre que él siempre creyó frágil, ahora le parecía inmenso, como si hubiera vivido toda su vida al lado de un gigante silencioso sin darse cuenta. Papá, dijo finalmente, ¿por qué nunca dijiste nada? Podrías haberlo denunciado. Habrías tenido justicia. Leandro sonrió con tristeza. La justicia del mundo llega tarde, hijo, y cuando llega, ya no cura. Prefiero vivir con mis cicatrices que con el alma podrida de rencor. Valeria bajó la mirada. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no se atrevía a dejar que cayeran. Yo. Mientras tanto, me burlaba de ti, Leandro negó suavemente con la cabeza, no eras tú la que hablaba. Era tu ignorancia, y el orgullo que te enseñaron. Ella rompió en llanto. Mi padre dice que quiere verte de nuevo para pedirte perdón frente a todos. No sé si merecemos eso. Los que piden perdón ya han hecho la mitad del camino, respondió Leandro. A los que lo conceden. El resto de ese día, Esteban Rivas volvió a cruzar nuestra puerta, venía sin traje, sin orgullo, sin excusas. Solo con los ojos enrojecidos y una caja de madera entre las manos. Dentro había una carta amarillenta, un casco viejo y una medalla oxidada. Esto es tuyo, dijo, extendiendo la caja hacia Leandro, te pertenecía desde el día del accidente. Nunca tuve el valor de entregártelo. Leandro tomó la caja sin decir nada, abrió la carta con cuidado. La tinta estaba corrida por el tiempo, pero aún se podía leer a quien dio su piel por los errores de otro, a quien cayó cuando podía destruir. Y a quien, sin saberlo, me enseñó lo que es ser hombre. Firmado, Leandro cerró la carta, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No por el dolor, sino por el peso liberado. Era como si 30 años de silencio se deshicieran en un solo suspiro de Esteban. Se sentó frente a él. No busco que me perdones, Leandro. Solo quiero que mi hija vea quién fuiste realmente. Leandro lo miró con serenidad. Tu hija ya lo vio, y tú también. Eso basta, Valeria, de pie junto a la puerta. Lloraba en silencio. Por su padre, por su suegro, por ella misma, por todas las palabras crueles que ya no podía borrar. Yo observaba la escena desde la mesa, y por un instante el pasado se mezcló con el presente. Recordé la noche del accidente, cuando los médicos dijeron que no sabían si Leandro volvería a caminar. Recordé su silencio, sus pesadillas, sus manos temblando al encender una vela. Y ahora, verlo así firme, sereno, sin rencor me hizo entender que la fortaleza más grande no grita, solo respira. El resto del día pasó en calma. Valeria ayudó en la cocina, algo que nunca había hecho. Tomás y Leandro hablaron por horas en el jardín, como dos hombres que recién aprendían a conocerse. Por la noche, cuando todos dormían, Valeria se acercó a mí. Doña Clara, me dijo con voz suave, mi padre. Lloró toda la tarde. Me dijo que nunca imaginó que el hombre que salvó su vida sería el mismo al que destruyó. Yo asentí, mirándola con ternura. El destino tiene una manera curiosa de enseñar humildad. Hija, que ella respiró hondo. ¿Cree que algún día podré reparar lo que hice? Sí, respondí. Pero no con palabras, con actos, y con silencio cuando el corazón te pida hablar sin razón. Valeria se quedó mirándome con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y Leandro? ¿Cree que me perdonará de verdad? Ya lo hizo, le dije. Desde el momento en que te miró sin odio, esa noche. Antes de irse a dormir, Valeria pasó por el taller de Leandro. Él estaba sentado, puliendo una pequeña figura de madera, dos manos entrelazadas. Es hermosa, dijo ella, sin atreverse a entrar. Es un regalo, respondió él, sin levantar la vista. ¿Para quién? Para quien entendió tarde. Pero entendió. Valeria se llevó la mano al pecho. No necesito preguntar más, esa fue su primera lección de redención. Días después, Leandro y Esteban se reunieron en la iglesia del pueblo. Nadie supo de qué hablaron, pero cuando salieron, ambos sonreían. Una sonrisa cansada, sí, pero sincera, y por primera vez en mucho tiempo. Vi a Leandro caminar sin temblar. La herida ya no sangraba, solo quedaba la marca, como testimonio de lo que el alma puede resistir. El pueblo entero parecía más tranquilo después de aquello, como si incluso las calles hubieran respirado aliviadas. Durante años, todos habían visto a Leandro como un hombre retraído, reservado, siempre a medio paso de la vida. Ahora, lo miraban diferente. Había algo nuevo en su andar, una firmeza callada, una luz distinta en su mirada. Yo lo notaba en los pequeños gestos, como ya no evitaba los espejos, cómo volvía a tocar su guitarra después de décadas de silencio, o cómo, al pasar frente a Valeria, la miraba con ternura y no con distancia. Valeria había cambiado también, la altivez se le había caído del rostro, y en su lugar había una suavidad nueva, más humana. A veces la encontraba sentada en el jardín, observando las manos de Leandro mientras tallaba madera. No decía nada, pero en sus ojos se notaba la admiración que antes no conocía. Una tarde,
Me pidió permiso para limpiar el taller. Quiero hacerlo yo, dijo con humildad. No era necesario, pero acepté. Sabía que aquello era más que una tarea, era su forma de pedir perdón una y otra vez. Sin palabras pasó horas allí dentro, limpiando, ordenando, tocando con cuidado cada herramienta como si temiera romper el silencio que tanto le había enseñado. Al final, salió con una sonrisa leve y una fina capa de polvo en la frente. Ahora entiendo por qué le gusta tanto este lugar, dijo, porque aquí las cosas no se rompen, solo esperan que alguien las repare. Esa frase se me quedó grabada, porque era exactamente lo que había pasado con ellos. Con Leandro, con Valeria, con todos nosotros. Días después, Tomás organizó una comida familiar, algo sencillo. Solo nosotros y los padres de Valeria. Era la primera vez que Esteban y Leandro compartían la misma mesa. Después de todo lo ocurrido, el aire estaba cargado de silencios prudentes. Pero no de rencor. Había respeto. Y eso, después de tantos años, ya era un milagro. Leandro, comenzó Esteban con voz baja, no hay día que no piense en aquella noche. He intentado entender cómo seguiste adelante. Leandro tomó un sorbo de agua antes de responder. No seguí adelante. Me arrastré por muchos años, hasta que entendí que la vida no te pide olvidar, solo aprender a caminar distinto. Esteban asintió, sin poder hablar, y entonces, para sorpresa de todos, Leandro extendió la mano. Ya no debemos nada, dijo, ni tú a mí, ni yo al pasado. Esteban la tomó, y el gesto fue tan simple y tan grande que Valeria rompió a llorar. Tomás la abrazó, y en ese instante supe que la herida se había cerrado para todos. Después de la comida, mientras los hombres charlaban, Valeria se me acercó con una carta en la mano. Esto es para Leandro, dijo, pero quiero que la lea cuando yo no esté. ¿Te vas?, pregunté, sorprendida. Asistí a todo este proceso, pero necesito tiempo para perdonarme también. Voy a visitar a mi madre, y quizás me quede un tiempo con ella. La abracé. Hazlo. A veces el perdón necesita distancia. Cuando se marchó, el silencio volvió a llenar la casa, pero no era vacío. Era paz. Leandro leyó la carta esa misma noche. Era breve, pero hermosa. Gracias por no gritar cuando yo no entendía. Gracias por no odiarme cuando lo merecía. Y gracias por enseñarme que un hombre roto no es quien tiene heridas, sino quien deja de amar por miedo a volver a sufrir. Él dobló la carta con cuidado y la guardó en su caja de madera, junto a la vieja foto y el casco oxidado. Ahora sí, me dijo con una sonrisa cansada. El pasado cabe en una sola caja. Desde entonces, Leandro comenzó a enseñar carpintería a los niños del barrio. Les decía que las manos que saben crear, también saben curar. Y cuando uno de ellos le preguntó por las cicatrices, respondió con esa calma que solo tienen los que han hecho las paces con su historia. Son las marcas de lo que sobreviví, no de lo que perdí. A veces, cuando lo veo caminar por el jardín, pienso en cuánto tiempo puede vivir una persona sintiéndose culpable por algo que no hizo, y en cómo el perdón, cuando llega, no borra la herida, pero la vuelve digna. Valeria regresó 3 meses después con el rostro sereno, los ojos brillantes y un ramo de flores blancas. Vengo a agradecerles, dijo, por haberme enseñado que el dolor no destruye, solo revela quiénes somos. Leandro le sonrió, esa sonrisa tranquila, profunda, que ahora era su sello. Tú, dijo, descubriste quién eras cuando tu padre lloró. No todos tienen ese valor. Ella bajó la cabeza, emocionada. Él cambió, ¿sabe? Ya no habla de negocios ni de dinero. Solo dice que un hombre al que rompió le enseñó a vivir. Leandro no respondió. Solo la abrazó. Y en ese abrazo, sin palabras, comprendimos todos que lo que el fuego rompió, el perdón lo había reconstruido. Aquella noche, mientras el viento movía las cortinas del taller, me acerqué a Leandro y le susurré, ¿sigues pensando que eres un hombre roto? Él me miró con ternura. No. Ahora soy un hombre reconstruido. El tiempo siguió su curso con la lentitud tranquila de las cosas que ya no duelen. Los días se llenaron de sonidos simples. El martillo de Leandro en el taller, las risas de los niños del vecindario, el canto de los pájaros en el jardín. La casa, que alguna vez fue un refugio de silencios pesados, ahora respiraba vida. A veces me sorprendía viéndolo trabajar con esa concentración serena, las manos firmes, la mirada limpia. Había recuperado su esencia, su alma ya no estaba atada al pasado. Era como si, por fin, la sombra del fuego se hubiera extinguido. Una tarde de domingo, Valeria llegó con una caja envuelta en papel crepe. La dejó sobre la mesa, sin decir nada. Leandro la observó curioso. ¿Qué es esto? Un regalo, respondió ella. Algo que hice con mis propias manos. Dentro había una figura de madera, una llama tallada, con un hombre al centro, sosteniendo algo invisible con las 2 manos. «Eres tú», dijo ella, con voz suave, el hombre que no se quemó, sino que aprendió a brillar diferente. Leandro sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. La tomó con delicadeza, como si temiera romperla. «Es hermosa, Valeria, y más aún porque sé lo que te costó tallarla». «Sí», dijo ella, respirando profundo.
Cada golpe de gubia me recordaba las palabras que te dije, y cada astilla me enseñó que el daño que uno causa también puede ser tallado en algo nuevo. Yo observaba en silencio, sintiendo cómo el pasado se transformaba frente a mis ojos. No en una historia triste, sino en una lección que se volvió belleza. Tomás llegó poco después. Con una sonrisa sincera, se notaba orgulloso. Papá, quiero que vengas conmigo mañana al taller del pueblo, dijo. Están organizando una exposición de artesanos y quiero que muestres tus piezas. Todos tienen que conocer lo que haces. Leandro dudó un instante. No sé si mi trabajo es para exhibirlo. Papá, insistió Tomás, tu trabajo no es solo madera, es memoria, es sanación. Esa frase lo convenció. Al día siguiente, lo acompañamos. El salón estaba lleno de mesas con esculturas, cuadros, tejidos. Cuando Leandro colocó sus figuras sobre la mesa, esas pequeñas manos talladas, corazones partidos, rostros en paz, el público se acercó en silencio. Había algo distinto en sus obras, no era perfección técnica, sino emoción. Cada pieza parecía tener una historia atrapada entre las vetas del roble. Una mujer mayor se detuvo frente a una figura que mostraba a dos hombres dándose la mano. ¿Cómo se llama esta?, preguntó. Leandro respondió sin dudar, perdón. Entonces ocurrió algo hermoso, el público comenzó a aplaudir, pero no con ruido, sino con respeto, con esa clase de aplauso que uno siente más que escucha de Esteban, que también estaba allí, observó todo desde una esquina, no se acercó, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, y por primera vez en muchos años. Leandro le devolvió la mirada con una sonrisa franca, limpia, sin resentimiento. Era un cierre sin palabras, una reconciliación sin discurso. Esa noche, al volver a casa, nos sentamos en el porche. El aire estaba tibio, y el cielo parecía en calma. ¿Sabes algo, Clara?, me dijo Leandro, mirando las estrellas. Durante años pensé que mi vida se había detenido la noche del accidente, que nada después tendría sentido. Pero hoy entendí que la vida no se detiene, solo cambia de forma. ¿Y duele menos ahora?, pregunté. No, respondió, duele igual, pero ya no me duele por mí. Me duele por los que todavía no aprenden a perdonar. Nos quedamos callados un rato, escuchando los grillos. En ese silencio había paz, no ausencia. Días después, Valeria organizó algo especial, una pequeña cena en honor a Leandro, nada ostentoso, solo familia. Pero cuando todos se sentaron, ella sacó una grabadora y la colocó sobre la mesa. Papá, dijo mirando a Leandro, quiero que cuentes tu historia, no como una confesión, sino como una enseñanza. Leandro la miró con ternura. ¿Y para qué querrías eso, hija? Porque quiero que mis hijos cuando los tenga crezcan, sabiendo que un hombre roto no es el que tiene cicatrices, sino el que deja de amar. Leandro suspiró. Entonces sí, te la contaré. Esa noche, bajo la luz cálida de las velas, su voz llenó la habitación. Contó todo sin dramatismo, sin orgullo, solo con verdad. Y cuando terminó, todos estábamos en silencio, no había lágrimas, solo una sensación de gratitud, de haber sido testigos de algo sagrado, la paz de un alma que ya no se esconde. Las semanas que siguieron a aquella cena marcaron un antes y un después en nuestra familia. Algo se había transformado. No solo en Leandro, sino en todos. Era como si la verdad, después de tantos años escondida, hubiera purificado el aire, sanando lo que el tiempo no había podido. La historia de Leandro empezó a circular en el pueblo, contada de boca en boca. Algunos hablaban de él como el hombre que perdonó al fuego, otros como el que sobrevivió a su silencio, pero para mí, seguía siendo mi Leandro, el hombre que aprendió a sonreír después de arder. Un día, al regresar del mercado, encontré a Valeria en el porche, con una carpeta sobre las rodillas. Estaba revisando papeles, concentrada. ¿Qué haces, hija? Estoy escribiendo algo, respondió. ¿Una carta? No, sonrió, un libro. Quiero contar la historia de Leandro, no como víctima, sino como maestro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y crees que él querrá que lo publiques? Ya le pregunté, dijo. Solo me puso una condición. ¿Cuál? Que el libro se titule El hombre que no se rompió. Me reí entre lágrimas. Es tan de él. Nunca quiso que lo vieran como un mártir. Exacto, dijo Valeria. Porque no lo fue. Fue un hombre que eligió perdonar cuando tenía derecho a odiar. Esa tarde, Leandro leyó los primeros párrafos del manuscrito. No dijo nada al principio, pero su mirada se humedeció. Está bien escrito, murmuró. Pero hay una parte que debes cambiar. ¿Cuál?, preguntó Valeria. Donde dices que el fuego lo destruyó todo. No lo hizo. El fuego me devolvió la verdad. Me enseñó quién era realmente. Valeria asintió. Conmovida, a veces las palabras no bastan para describir lo que el alma siente. Y ese fue uno de esos momentos. Los meses pasaron, y el libro se publicó en una pequeña editorial local. No esperábamos mucho, pero contra todo pronóstico, se volvió un éxito silencioso. La gente lo leía y dejaba flores en la puerta del taller de Leandro, como agradeciendo una lección, sin conocerlo en persona.
Un día, recibimos una carta desde una ciudad cercana. Era de un joven que había perdido a su padre en un accidente laboral. Decía, su historia me enseñó que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que somos capaces de seguir dando después del dolor. Gracias por recordarme que no estoy solo. Leandro la leyó en voz baja y al terminar dijo, ¿ves, Clara? Todo lo que pasamos tuvo un sentido. ¿Crees que ese era el propósito? Pregunté. No sé si lo era, respondió. Pero es el resultado y eso basta. Esa noche lo vi escribir por primera vez en mucho tiempo unas líneas cortas, escritas con su letra firme. Si alguna vez alguien te llama roto, muéstrale tus cicatrices y dile, estas no son grietas, son las puertas por donde entra la luz. Guardó el papel en la misma caja, donde estaban la carta de Esteban, la foto antigua y la figura de madera de Valeria, su caja de memorias. Su historia entera pasó un año. El taller se convirtió en un lugar de visita obligada para los niños y los jóvenes del pueblo. Leandro les enseñaba a tallar, pero sin hablarles de madera. Les hablaba de vida, cada golpe cuenta, les decía. Pero si sabes en qué dirección lo das, lo que parece destrucción se vuelve forma, a veces. Al atardecer, Valeria llegaba con su padre, Esteban. Para ayudar, los tres trabajaban juntos, sin necesidad de palabras de Esteban, más envejecido pero en paz. Se dedicaba a lijar las piezas con paciencia infinita. Era su forma de redimirse. Día tras día, una tarde, mientras cerrábamos el taller, Esteban se acercó a Leandro. ¿Sabes qué es lo peor del remordimiento? Leandro levantó la vista, que no se apaga ni con los años ni con las lágrimas. Esteban sonrió débilmente. Sí, pero tú me enseñaste algo más, que el perdón tampoco se apaga. Y eso, me salvó. Leandro le dio una palmada en el hombro. No te salvé yo, Esteban. Te salvó tu llanto, el que debiste tener hace 30 años. Esteban asintió. Gracias por no denunciarme. No lo merecía. Leandro lo miró con calma. No lo hice por ti, lo hice por mí. Porque si te destruía, me destruía contigo. Ese fue su último diálogo largo. Después de eso, ya no necesitaron hablar de lo pasado nunca más. Al caer la noche, mientras el cielo se teñía de naranja, Leandro me tomó la mano y dijo, Clara, si volviera atrás, no cambiaría nada. Ni el dolor, ni el fuego, ni el silencio, ni siquiera las cicatrices. Pregunté. No, respondió sonriendo. Porque gracias a ellas aprendí que incluso las cosas rotas pueden sostener amor. Yo apoyé mi cabeza en su hombro, y en ese momento entendí que no había sido solo su historia, había sido la nuestra. La vida empezó a tener un ritmo distinto, más lento y más sabio. A veces pienso que el alma, cuando sana, camina de otra forma, ya no corre detrás del tiempo perdido, ni teme al futuro, solo agradece el presente. Y eso fue exactamente lo que pasó con Leandro. Sus días se volvieron rituales de paz. Despertaba temprano, preparaba café y se sentaba en el porche a mirar el amanecer. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo decía lo que las palabras ya no podían. Yo lo observaba y pensaba que, quizás, aquella serenidad era la verdadera recompensa del perdón. Valeria siguió escribiendo. Su libro comenzó a viajar más lejos de lo que imaginábamos. Un periodista de la capital vino al pueblo para entrevistar a Leandro. Su historia ha tocado a mucha gente. Dijo, hay hombres que dejaron el alcohol, mujeres que perdonaron después de leerlo, familias que volvieron a hablarse. Leandro se quedó en silencio unos segundos. No pensé que alguien quisiera leer sobre un viejo carpintero. El periodista sonrió. No leyeron sobre un carpintero, señor Leandro. Leyeron sobre un hombre que sobrevivió a su dolor sin perder el corazón. Esa frase lo emocionó, no por vanidad, sino porque comprendió que su silencio de tantos años no había sido en vano. Su sufrimiento, transformado en enseñanza, había viajado más lejos que él mismo. Esa noche, cuando nos quedamos solos, me dijo con una sonrisa suave, Clara, ¿sabes qué es lo más extraño? Que la historia que yo quise olvidar fue la que más ayudó a otros, tal vez porque el dolor, cuando se comparte con amor, deja de doler, le respondí. Él asintió. Pensativo, y se vuelve luz una mañana. Valeria llegó con una noticia inesperada. Papá, mamá, me ofrecieron presentar el libro en una universidad de la ciudad. Quieren que hable sobre ti. Leandro levantó la vista, sorprendido. ¿Sobre mí? Sí, sobre cómo una persona puede reconstruirse sin buscar venganza. Leandro rió suavemente. Entonces tendrás que decirles que no hay fórmula. Solo fe y paciencia. Valeria sonrió. Ya lo escribí. El día de la presentación. Viajamos todos, el auditorio estaba lleno. Gente de todas las edades había venido a escuchar la historia del hombre que no se rompió. Cuando Valeria subió al escenario, el público guardó silencio. Mi suegro me enseñó, comenzó, que el perdón no es debilidad, es recordar el daño, mirarlo de frente, y elegir no repetirlo. El público aplaudió. Leandro, desde la primera fila, apretó mi mano con fuerza.
Sus ojos brillaban con orgullo, pero también con humildad. Valeria continuó, él no buscó justicia en los tribunales. La encontró en su corazón porque a veces, cuando uno suelta el peso del odio, es el otro quien cae de rodillas. Justo entonces, en medio del silencio, Leandro se levantó, el auditorio entero lo siguió con la mirada. No dijo nada, solo se puso de pie y aplaudió a Valeria. Fue uno de esos momentos en que las palabras sobran, y los gestos lo dicen todo. Después del evento, muchas personas se acercaron a él, algunos le agradecieron, otros simplemente lo abrazaron. Una mujer joven, con lágrimas en los ojos, le dijo, usted me hizo entender que no estoy rota. Solo en reparación, Leandro le sonrió con ternura. Entonces ya está sanando. Esa noche, en el hotel, mientras Valeria dormía, Leandro se asomó al balcón, el viento movía las cortinas y el cielo estaba despejado. ¿En qué piensas?, le pregunté. En cómo la vida nos da la oportunidad de ser historia, dijo, pero depende de nosotros si queremos ser una que duele o una que enseña. ¿Y tú cuál elegiste? La segunda, respondió sin dudar. Porque al final, Clara, nadie recuerda las heridas. Recuerdan cómo las curaste. Lo abracé fuerte. Y por primera vez sentí que su corazón latía sin peso. Pasaron algunos meses, Leandro siguió enseñando en su taller, y Valeria comenzó a viajar con su libro. Un día, mientras revisábamos viejas fotos, encontré una imagen de la fábrica, tomada antes del accidente. Leandro, joven, sonriendo, con las manos llenas de hollín. Lo miré y le dije, ese eras tú, antes de romperte. Él sonrió, no. Clara, ese era yo antes de aprender quién era realmente. Esa misma tarde, mientras el sol caía, Valeria llegó con una noticia inesperada, voy a ser madre. El silencio se llenó de emoción, Tomás la abrazó, Leandro se quedó quieto, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. ¿Cómo se va a llamar?, pregunté entre lágrimas. Valeria lo miró. Si es niño, Leandro, y si es niña. Clara, mi corazón se detuvo por un instante. No supe si reír o llorar. Solo miré a Leandro, y vi cómo sus ojos se llenaban de una ternura que nunca antes le había visto. De entonces, dijo con voz temblorosa, ya no fui roto en vano. Esa noche, mientras la casa dormía, salí al jardín. El viento olía a jazmín, igual que la noche del accidente, tantos años atrás, pero esta vez no había miedo, solo gratitud. Leandro salió detrás de mí, me tomó la mano y dijo, ¿sabes qué es lo más hermoso de sobrevivir, Clara? ¿Qué? Que un día entiendes que las cicatrices no cuentan tu tragedia, cuentan tu resurrección. Allí, bajo las estrellas, supe que la historia de Leandro ya no era una herida, sino una herencia duna que viviría más allá de nuestras manos. La noticia del embarazo de Valeria trajo una alegría serena a nuestras vidas, como si el universo recompensara, por fin, cada lágrima derramada. Leandro pasaba horas en el taller construyendo una cuna de madera, cuidando cada detalle, puliendo cada borde con una paciencia casi sagrada. Decía que quería que el primer sueño del bebé fuera dentro de algo hecho con amor, no comprado con prisa. Yo lo observaba desde la puerta, y a veces me sorprendía llorando sin motivo, no de tristeza, sino de esa emoción profunda que te llena cuando ves al amor renacer en las cosas simples. Clara, me dijo un día, mientras lijaba la cuna, te das cuenta de lo irónico que es. ¿Qué cosa? Que después de tanto dolor, mis manos, las mismas que el fuego marcó, ahora construyen el lugar donde dormirá la paz. Sonreí. Dios tiene una forma curiosa de cerrar las historias. Leandro sí, dijo, con los ojos brillantes. A veces las cicatrices se convierten en herramientas. El embarazo de Valeria fue tranquilo, Tomás se convirtió en un esposo devoto, atento, más maduro. Creo que ver a su padre renacer también lo cambió a él, y Esteban, el padre de Valeria, iba cada semana a visitarla. Llegaba con frutas, con libros sobre crianza o simplemente con silencio. Pero era un silencio nuevo, lleno de presencia, del silencio de alguien que aprendió a escuchar. Una tarde de junio, Valeria se sentó junto a Leandro en el porche, tenía el rostro sereno, pero sus ojos delataban emoción. Leandro dijo con una sonrisa tímida, hay algo que quiero pedirte, lo que quieras. Hijas, quiero que seas tú quien reciba al bebé cuando nazca. Leandro se quedó mudo. Yo, sí, no solo porque confío en ti, sino porque quiero que las primeras manos que lo toquen sean las de alguien que sobrevivió al fuego. Leandro tragó saliva. Yo vi cómo su cuerpo se estremecía levemente, como si un torrente de recuerdos y gratitud lo atravesara al mismo tiempo. De eso sería un honor. Valeria, del día del parto, llegó con un amanecer color naranja, de esos que parecen pintados a mano. En el hospital, todo transcurrió con calma, aunque Tomás caminaba de un lado a otro, sin poder quedarse quieto. Yo lo acompañaba, tratando de mantenerlo tranquilo, y cuando al fin escuchamos el primer llanto del bebé, Leandro se quedó inmóvil. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Eran lágrimas lo que caía por sus mejillas, no sudor. La enfermera le pasó al recién nacido con delicadeza.
Leandro lo recibió con las manos firmes, cuidadosas, como si sostuviera algo más que un cuerpo pequeño. Bienvenido, susurró, a un mundo que duele, pero también sana. Valeria lo observaba desde la cama, exhausta pero sonriente. ¿Cómo lo ves?, preguntó. Perfecto, dijo Leandro, perfectamente humano, Tomás. Conmovido, se arrodilló junto a su padre y le puso una mano en el hombro. Gracias. Papá. Leandro lo miró, sin poder hablar, por primera vez en su vida. Sentía que todo el dolor, la culpa, el silencio había tenido un propósito. El bebé creció rápido, lo llamaron Leonel, un nombre que, según Valeria, mezclaba la fuerza del león con la luz de Leandro. Cada vez que lo sostenía, Leandro sonreía de una forma distinta, como si cada arrullo borrara una sombra más del pasado. ¿Sabes, Clara?, me dijo un día, mientras jugaba con él en el jardín, creo que nací 2 veces, una cuando salí del fuego, y otra cuando Leonel llegó, las 2 veces sobreviviste, respondí. A veces, al verlos juntos, pensaba en lo que el tiempo puede reparar cuando uno elige no rendirse. El hombre que alguna vez fue llamado roto, ahora sostenía en sus brazos al futuro, y lo hacía con una serenidad que solo tienen los que ya conocieron el abismo. Un día, mientras todos dormían la siesta, Leandro bajó al taller, tomó la figura de la llama aquella que Valeria le había tallado y la colocó sobre una repisa junto a una nueva escultura. 2 manos sosteniendo un corazón, grabó en la base una frase sencilla. El fuego no destruye, revela. Y debajo. Escribió una fecha, el día del nacimiento de Leonel, cuando subió. Me abrazó sin decir nada. Yo entendí que esa era su manera de cerrar definitivamente el pasado. No con palabras, sino con creación. Esa noche, mientras cenábamos, Valeria levantó la vista y dijo, ¿saben algo? Creo que todos tenemos un fuego. Algunos lo dejan consumirlos, y otros lo usan para iluminar. Leandro sonrió. Tú, hija, aprendiste a hacer ambas cosas. Te quemaste, y luego brillaste. Nos reímos suavemente. El bebé dormía en la cuna que Leandro había construido. El mismo hombre al que la vida intentó romper, ahora era quien sostenía el sueño de la nueva generación. Y así, en ese silencio de amor, comprendí que el ciclo estaba completo. El dolor ya no tenía poder. Solo quedaba la gratitud. Los años pasaron con la suavidad de un atardecer que no tiene prisa por apagarse. La casa volvió a llenarse de risas, de pasos pequeños y de juguetes dispersos por el suelo. Cada sonido que antes era silencio, ahora era vida. Y en cada rincón había algo que recordaba la fuerza de haber sobrevivido. Leonel, el nieto, crecía rodeado de amor, adoraba a su abuelo. Le llamaba Leyo, porque no podía pronunciar bien su nombre al principio. Y aunque Leandro siempre sonreía al escucharlo, había algo en esa inocencia que le humedecía los ojos. Cada vez que el niño le tomaba la mano, sentía que el pasado se borraba un poco más. Leyo, le decía el pequeño, ¿por qué tienes rayitas en las manos? Leandro le mostraba las cicatrices y respondía con ternura, porque el fuego me enseñó a amar más fuerte. ¿Y dolía? Sí, mucho. ¿Y ahora? Ahora no. Ahora solo calienta. Valeria observaba siempre esas conversaciones con una mezcla de admiración y culpa. Aunque cada día menos, la maternidad la había transformado por completo. Había dejado atrás su tono arrogante, su mirada fría. Ahora era una mujer distinta, moldeada por el arrepentimiento y el amor. Un día, mientras preparábamos la comida, me dijo, Clara, ¿crees que uno puede reparar el daño completamente? La miré con ternura. No, hija, no se repara, se convierte. El dolor nunca desaparece, pero si lo usas bien, se vuelve luz. Ella sonrió, pensativa. Eso suena a algo que diría. Leandro, lo aprendí de él. Ese invierno fue más frío que los anteriores. Leandro comenzó a cansarse con facilidad. Ya no pasaba tanto tiempo en el taller. Sus manos, aunque aún firmes, necesitaban descansar más, pero su espíritu seguía igual, sereno, sabio, lleno de esa calma que da haber hecho las paces con todo. Una tarde, mientras nevaba, Valeria entró al taller y encontró una nueva escultura. Era diferente a todas las demás, una familia unida, esculpida en madera clara, con las manos entrelazadas y un niño en el centro. En la base, Leandro había grabado, las manos que perdonan sostienen el futuro. Ella se quedó mirándola largo rato, con lágrimas cayendo en silencio. Gracias, susurró, acariciando la figura, gracias por perdonarme antes de que supiera pedirlo. Leandro apareció en la puerta, apoyado en su bastón. Esa pieza no es solo tuya, dijo, es de todos los que aprendimos que el amor duele. Pero enseña. Valeria lo abrazó, y ese abrazo fue más fuerte que cualquier palabra. Era la confirmación de que, a veces, el amor llega tarde, pero llega con el tiempo. El libro de Valeria, El hombre que no se rompió, fue traducido a varios idiomas. Un canal de televisión quiso hacer un documental sobre Leandro. Al principio él se negó. No soy un héroe, decía. Pero finalmente aceptó, no por fama, sino por dejar una lección para quien la necesitara. Cuando el documental se estrenó, el pueblo entero se reunió en el centro comunitario.
El silencio se hizo, mientras en la pantalla aparecía su voz diciendo: yo no perdoné porque fuera fácil, perdoné porque vivir con odio es más difícil. Y descubrí que cuando uno deja de buscar culpables, empieza a encontrarse. Hubo aplausos, hubo lágrimas, y al final, un aplauso de pie que Leandro recibió con humildad. Su mirada, sin embargo, no estaba en el público, sino en Valeria y Leonel. Sentados en la primera fila, ellos eran, en realidad, su mayor obra un año después. En su cumpleaños número 73, hicimos una pequeña celebración en casa, nada grande, una cena. Velas, música suave. Leandro no era hombre de fiestas, pero esa noche tenía una sonrisa especial. Leonel entregó un dibujo, él, su abuelo y una llama. ¿Qué es esto, pequeño? Es el fuego que no te ganó, respondió el niño. Leandro lo miró y, con voz emocionada, le dijo: no sabes cuánto me costó ganarle, Leonel. Pero cuando naciste, supe que lo había vencido del todo. Valeria se levantó y brindó con una copa de vino. Por ti, Leandro, por el hombre que me enseñó que la fuerza no está en las manos, sino en el alma. Él bajó la cabeza con humildad. Y por ti, hija, que me enseñaste que el amor puede florecer incluso entre las cenizas. El brindis fue silencioso. Solo el fuego de la chimenea acompañaba el momento. Y mientras las llamas bailaban, me di cuenta de algo. Durante años habíamos temido al fuego. Pero esa noche, su luz nos parecía hermosa. Al final del día, cuando todos se fueron a dormir, Leandro y yo nos quedamos en el porche. La luna iluminaba el jardín y el aire olía a madera fresca. ¿Sabes qué pienso, Clara? Dijo que el fuego nunca me destruyó. Solo me obligó a volver a nacer. Más lento, pero más sabio, lo abracé en silencio, porque ya no quedaba nada que decir. Solo sentir, solo agradecer. El invierno siguiente fue largo y silencioso. Los días parecían repetirse como una canción que no terminaba. Nunca Leandro ya no trabajaba tanto en el taller. Sus fuerzas empezaban a escasear, aunque su espíritu seguía tan firme como siempre. Cada mañana, sin falta, se sentaba en su silla de madera frente al jardín, con una manta sobre las piernas, a mirar cómo Leonel jugaba entre las flores. Es increíble, decía a menudo, cómo el tiempo puede convertir el dolor en ternura. Y lo decía sin tristeza, con esa voz profunda que tenía cuando hablaba desde el alma. Valeria solía visitarlo cada tarde, le llevaba té de jengibre, conversaban un rato, y luego se quedaban mirando el atardecer en silencio. Había algo hermoso en ese vínculo, una reconciliación tan plena que ya no necesitaba palabras. Una tarde, mientras el sol se escondía, Valeria rompió el silencio. Leandro, ¿te has perdonado a ti mismo por todo? Él sonrió. Sí, hija, me perdoné cuando entendí que no era yo el que debía cargar con la culpa. Pero más que eso, me perdoné por haber callado tanto tiempo, porque el silencio también puede herir, y valió la pena contarlo todo. Cada palabra, respondió, porque cuando uno cuenta su historia, sana a quien la escucha. Valeria lo abrazó por la espalda, con ternura. Entonces, gracias, porque a mí también me sanaste. Los días siguieron pasando. Leandro comenzó a escribir pequeñas frases en pedacitos de papel, los dejaba en los cajones, entre los libros, debajo de las tazas. Eran pensamientos, reflexiones, trozos de sabiduría que parecían salirle del alma sin esfuerzo. Encontré uno una mañana, doblado dentro de mi taza favorita. Decía: no somos lo que el fuego quemó, somos lo que decidimos reconstruir. Otro día y otro papel en su chaqueta. A veces el perdón no es para el otro, sino para el corazón cansado de esperar justicia. Y así, sin darnos cuenta, Leandro comenzó a dejar un legado, no solo con su historia, sino con esas frases simples que tocaban el alma. Una mañana fría de abril, mientras el sol apenas despuntaba, Leandro no se levantó a la hora habitual. Lo encontré dormido en su sillón, con una expresión tan tranquila que parecía escuchar algo hermoso en sus sueños. Tenía una carta en el regazo. Era para mí. Clara, si estás leyendo esto, significa que el fuego por fin se apagó del todo. No llores, amor. No te quedes con la imagen del hombre que sufrió, sino con la del que aprendió a amar después del dolor. Gracias por no dejarme morir en mis silencios. Gracias por enseñarme que las manos pueden temblar, pero el alma no debe hacerlo jamás. Y si alguna vez el fuego vuelve, no lo temas, solo míralo y recuerda: yo ya pasé por él, y estoy en paz. Mis lágrimas mancharon la tinta, pero no borraron las palabras, las memoricé una por una. Su partida fue tranquila, como todo en él. El pueblo entero vino a despedirlo. Valeria llevó la escultura del fuego y la colocó sobre su ataúd. Tomás leyó uno de sus mensajes. Y Leonel, con solo 4 años, dejó sobre su pecho un trozo de madera tallado con su nombre. No hubo discursos, solo un silencio reverente, lleno de amor. Porque todos sabían que Leandro no se había ido, solo se había convertido en calma. Pasaron los meses, el taller quedó igual, intacto, como si el tiempo se detuviera en las cosas que uno ama. A veces entro y siento su presencia, suave, invisible, como el olor a madera recién cortada.
Valeria siguió con su libro, y en la nueva edición agregó un último capítulo, El hombre que no se rompió. Murió completo, no porque no tuviera heridas, sino porque cada una de ellas le enseñó a amar más hondo. Un día, Leonel, que ya empezaba a entender lo que era la muerte, me preguntó, abuela, ¿dónde está Leyo? En el cielo, le respondí sonriendo. ¿Y qué hace allá? Lo mismo que hacía aquí, mi amor, enseñar a los que tienen miedo del fuego. El niño se quedó pensativo, luego dijo, entonces el cielo debe oler a madera. Yo reí entre lágrimas. Sí, Leonel, debe oler exactamente así. Cada año, en el aniversario de su partida, encendemos una vela en el taller no como símbolo de pérdida, sino de continuidad, porque su luz no se apagó, solo cambió de lugar. Y cuando el viento mueve la llama, juro que escucho su voz, tranquila y cálida, diciéndome, ¿ves, Clara? Al final, el fuego no me destruyó, solo me convirtió en historia. Y entonces sonrió, porque esa historia ya no nos pertenece solo a nosotros. Ahora pertenece a todos los que alguna vez se sintieron rotos y decidieron seguir. Ha pasado más de un año desde que Leandro partió, pero su presencia sigue aquí, tan viva como el aire que llena esta casa. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, la puerta del taller se abre sola, y yo sonrío. No me asusto, sé que no es el viento, sé que es él, recordándome que la eternidad no está hecha de tiempo, sino de memoria. El pueblo entero aún habla de él. Su taller se convirtió en un pequeño museo. No lo planeamos, simplemente sucedió. Los niños vienen con sus padres, tocan las esculturas con respeto y preguntan quién fue el hombre que las talló. Y yo les respondo siempre lo mismo, fue alguien que amó más de lo que la vida le permitió. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar su voz en el taller, la madera crujiendo, el golpe leve del cincel, el sonido del papel, donde escribía sus frases cortas. Una en especial se quedó grabada en la pared, tallada con sus propias manos antes de morir. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro de quien lo concede. Valeria mandó enmarcarla. Dice que esa frase la sigue en todas partes, que es su guía cuando se enfrenta al mundo con miedo o duda. Su libro ahora viaja por otros países, la gente escribe cartas, deja mensajes, envía flores. Y cada palabra de gratitud que llega me recuerda que Leandro no se fue, se multiplicó. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el taller, Valeria encontró una libreta pequeña, casi escondida detrás de un estante. Estaba llena de dibujos, rostros, manos, símbolos, palabras sueltas. Y al final, una página que parecía escrita especialmente para ella, a quien creyó que me rompió. Le agradezco, porque en su intento de destruirme, me enseñó a construirme de nuevo. Y a quien me llamó hombre roto, le dejo mi amor, porque solo un corazón que ha conocido la culpa puede comprender el milagro del perdón. Valeria se quedó en silencio, sosteniendo la libreta contra el pecho, luego me la mostró, con lágrimas cayendo sobre las páginas amarillas. ¿Cómo puede alguien perdonar así, Clara? ¿Cómo se aprende eso? No se aprende, hija, respondí, su elige. Leandro eligió no seguir cargando el fuego, eligió entregarlo. Un día de primavera, Tomás decidió restaurar la vieja fábrica donde Leandro había trabajado. No quería borrarla, sino transformarla con ayuda del pueblo. La convirtió en un centro comunitario para enseñar oficios y talleres de arte. Lo llamó Casa Leandro el día de la inauguración. Vinieron decenas de personas. Esteban Rivas, ya muy anciano, llegó apoyado en un bastón, con los ojos empañados. Cuando vio el cartel con el nombre de Leandro, se arrodilló lentamente y dijo, ahora sí, está en paz, y yo también. Valeria lo abrazó. No hubo discursos largos, solo un aplauso largo, profundo, que pareció venir del cielo mismo. Dentro del edificio, en la entrada, colocamos una de sus esculturas favoritas, una llama tallada con una silueta humana en el centro. En la base, la misma inscripción que Leandro había grabado años atrás, el fuego no destruye, revela. Y junto a ella, una placa con una frase suya que todos aprendieron a recitar, no temas a romperte. A veces, es la única manera de dejar entrar la luz. Esa noche, al regresar a casa, Valeria se quedó en el taller un rato más, encendió una vela frente a las figuras que Leandro había dejado sin terminar, y con voz temblorosa, dijo, te prometo, Leandro, que nunca dejaré que te olviden. Luego tomó su cuaderno y escribió una nueva dedicatoria para la próxima edición de su libro, a mi suegro, el hombre que me enseñó que el fuego puede arder sin destruir y que las almas, cuando aman, nunca se rompen del todo. El pequeño Leonel crece sabiendo quién fue su abuelo. Cada noche, antes de dormir, pide escuchar la historia del hombre que habló con el fuego, y cuando llega la parte en que el abuelo sonríe frente a las llamas, Leonel aplaude y dice, mi Leyo ganó. Yo le acaricio el cabello y le digo, sí, amor. Ganó, pero no contra el fuego, ganó contra el miedo. Y el niño se duerme con una sonrisa. Quizás, sin saberlo, sueña con el taller, con el olor a madera, con el hombre que, desde el otro lado del tiempo,
Aún enseña a no temer al dolor. Al amanecer, abro las ventanas del taller y dejo que entre la luz de esa luz dorada que Leandro tanto amaba. A veces me parece verlo allí, sentado, con las manos apoyadas en las rodillas, observando cómo la vida continúa. Y yo susurro al aire, casi como una oración: gracias por quedarte, aunque ya no estés. El viento, suave, entra por la puerta y acaricia mi mejilla. Lo tomo como respuesta, porque se lo siento que su historia no terminó, solo cambió de forma, el tiempo siguió su curso, como un río manso que no deja de fluir aunque nadie lo mire. Han pasado ya 5 años desde que Leandro se fue, y sin embargo, cada rincón de esta casa sigue pronunciando su nombre. Hay días en que su ausencia duele. Sí, pero la mayoría de los días se siente como una presencia amable. No es vacío. Es compañía, una compañía que no exige nada, que solo está. La vida encontró su calma. Valeria ahora viaja dando conferencias sobre resiliencia y perdón, no por fama, sino porque siente que cada palabra que comparte es una forma de seguir dándole voz a Leandro. Tomás sigue con la Casa Leandro, donde decenas de jóvenes aprenden oficios, arte, y aunque no esté en el plan de estudios, aprenden también el valor de la empatía. A veces, cuando entro al lugar, escucho risas, conversaciones, martillazos, música y pienso, esto es lo que él quería. No una estatua, no homenajes. Sin novedad, Esteban ya no está. Partió en silencio un año después de Leandro, como si su alma, al fin en paz, hubiera decidido seguirlo. Valeria lo despidió con lágrimas, pero también con gratitud. Él se fue sabiendo que lo perdonaron. Me dijo aquel día, y esas palabras fueron más que un consuelo. Fueron un cierre. Un sábado por la tarde, mientras Leonel jugaba en el jardín, Valeria entró al taller con un cuaderno nuevo, lo colocó sobre la mesa y me miró con una sonrisa serena. «¿Voy a escribir la segunda parte?», dijo, «¿del libro?». «Sí, pero esta vez no será sobre Leandro. Será sobre todos los que lo conocieron, sobre cómo su bondad cambió cada vida que tocó. Leandro siempre decía que su historia no le pertenecía, y tenía razón. Ahora era parte del mundo de los que aprendieron de él sin conocerlo, de los que encontraron fuerza en su debilidad, de los que entendieron que perdonar no te hace menos, te hace libre». Valeria me pidió permiso para incluir algo mío en el nuevo libro. «No sé qué escribir», le dije. «Solo escribe lo que sientes cuando piensas en él», respondió. Esa noche lo intenté, tomé un papel y escribí. Con letra temblorosa, a veces me pregunto si el amor puede sobrevivir al fuego. Y cada vez que cierro los ojos, lo veo tallando una nueva figura en algún rincón del cielo. Entonces entiendo que sí, porque el amor, cuando es verdadero, no se quema, solo cambia de forma. Valeria lloró al leerlo. «Eso será el epílogo», dijo, «porque vislumbro que todos sentimos». Los días se fueron, llenando de momentos pequeños pero significativos. Leonel empezó a mostrar interés por la carpintería. Le encantaba pasar las tardes en el taller, jugando con trozos de madera, repitiendo frases que había oído 1000 veces en casa de abuela. «¿Sabías que el fuego no destruye? Revela», decía con una sonrisa inocente. Y cada vez que lo escuchaba, sentía que el alma se me derretía. «¿Quién te enseñó eso, mi amor?». «Tú, mamá», y Leyo. «Aunque él ahora vive en el cielo». Le acaricié el cabello. «Sí, cariño. Vive allá, pero también aquí», y le puse la mano sobre el corazón, porque las personas que amamos nunca se van del todo. Una tarde de verano, Valeria organizó una exposición en la Casa Leandro, reunió todas las esculturas que él había hecho, junto con fotos, frases y testimonios de la gente que cambió gracias a su historia. El lugar estaba lleno. Entre los visitantes había jóvenes, ancianos, madres, incluso algunos que habían viajado desde lejos solo para conocer el sitio donde nació el hombre que no se rompió. Yo me senté en una esquina, observando en silencio. Vi a un muchacho quedarse de pie frente a una escultura de un corazón remendado. Tenía lágrimas en los ojos. Se acercó a mí, sin saber quién era, y me dijo: «Mi padre me abandonó hace años. Siempre sentí rabia, pero leer su historia me enseñó que no puedo curar lo que no perdono». No supe qué decir, solo le sonreí y respondí: «Entonces ya diste el primer paso». Comprendí que Leandro seguía vivo, multiplicado en cada corazón que encontraba consuelo en su historia. Esa noche, cuando regresamos a casa, Leonel se quedó dormido en el coche. Valeria lo miró por el retrovisor y dijo: «¿Sabes, mamá? Creo que papá estaría orgulloso. No solo por lo que hicimos con su historia, sino porque seguimos viviendo con la misma calma con la que él perdonó». Yo asentí. «Sí, hija, porque el perdón no se enseña, se contagia». Miré por la ventana hacia el cielo estrellado y sentí algo. No era nostalgia. Era gratitud por haber sido testigo de una vida que enseñó tanto sin pretenderlo. Cuando llegamos a casa, el taller estaba oscuro. Encendí la luz y algo brilló sobre la mesa. Era un trozo de madera que Leonel había estado tallando en secreto.
aún torpe, aún imperfecto, pero hermoso en su intento, tenía un pequeño grabado infantil en la base que decía, para Leyo, porque yo tampoco me voy a romper. Me llevé la mano a la boca para contener el llanto, y supe, en ese instante, que la historia no terminaba ahí, que el legado de Leandro había encontrado su heredero. El fuego no se había apagado. Solo, había cambiado de llama. El amanecer de aquel día tenía un tono diferente, no sé si fue la luz, el silencio, el perfume del jazmín entrando por la ventana. Pero sentía a Leandro más cerca que nunca. Era como si su esencia hubiera vuelto para recordarme que la historia aún tenía algo que decir, el tiempo había pasado. Sí, pero no el amor, ese seguía intacto, suspendido en cada objeto, en cada palabra que alguna vez dejó escrita. A veces pienso que los que aman de verdad no se van, solo se reparten en los detalles. Esa mañana, Valeria y Leonel llegaron temprano. El niño corrió al taller, como siempre. Buscando su banco de trabajo, de abuela, dijo con su vocecita, «Hoy voy a terminar lo que empecé». Sonreí. «¿Y qué estabas haciendo, mi amor?» «Una llama», respondió orgulloso, «como la de Leyo. Pero la mía tiene un corazón adentro». Me quedé mirándolo en silencio. Sus manitas trabajaban torpes, pero decididas. La madera crujía suavemente bajo la presión del pequeño cincel. Era una escena que me llevó años atrás. A otra mañana igual de luminosa, cuando Leandro tallaba sus primeras piezas, sin imaginar que un día serían parte de su legado. Valeria se acercó a mí, con una sonrisa melancólica. «Él dice que, cuando termine la escultura, quiere ponerle tu nombre». «¿El mío?», pregunté sorprendida. «Sí. Dice que sin ti, el fuego no se habría apagado». No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Quizás, pensé, ese era el verdadero milagro de la vida, que lo que comienza con dolor termine en amor. Al atardecer, Valeria y yo salimos al jardín. El aire olía a tierra mojada y el cielo ardía con los últimos tonos del sol. «¿Sabes, mamá?», dijo ella, «creo que Leandro estaría feliz, no por el libro, ni por la casa, ni por todo lo que hicimos, sino porque aprendimos a vivir sin odio». Asentí despacio. «Y porque aprendimos que el perdón no se da una vez, sino todos los días». Valeria suspiró. «Sí, y que a veces, para sanar, hay que pasar por el fuego». En ese momento, el viento sopló fuerte, las hojas se agitaron. La puerta del taller se entreabrió y por un segundo, ambas lo sentimos. Esa presencia suave, cálida, invisible, no miedo, no tristeza, solo paz. «Está aquí», susurró Valeria. «Siempre lo estará», respondí. Esa noche, Leonel trajo su pequeña escultura, que era simple, imperfecta, pero llena de alma. «Ya la terminé», dijo. Sonriendo, la figura representaba una llama con un corazón tallado en el centro, y 3 pequeñas manos unidas alrededor. «Es nuestra familia», explicó. «Y el fuego que ya no quema, solo brilla». La puse junto a las esculturas de Leandro, sobre la repisa del taller, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo encajaba, que la historia había llegado exactamente donde debía llegar, no al olvido, sino a la herencia. Esa noche no dormí. Me quedé en el taller, mirando las llamas de las velas moverse al compás del viento. Tomé el cuaderno de notas de Leandro, aquel donde escribió sus pensamientos más profundos, y leí su última frase, escrita con letra temblorosa pero firme: «Cuando mi historia termine, no apagues la llama, solo pásala a otro corazón dispuesto a encender con amor lo que la vida alguna vez quiso apagar». Cerré el cuaderno despacio y sonreí entre lágrimas porque entendí que eso era exactamente lo que habíamos hecho. Habíamos pasado la llama. De Leandro a Valeria, de Valeria a Leonel, de una herida a una herencia. Han pasado los años, y el mundo sigue girando. La casa Leandro crece, los libros se traducen, las esculturas viajan a nuevos lugares, pero cuando alguien me pregunta quién fue él, nunca digo un carpintero ni un sobreviviente. Digo, fue un hombre que aprendió a amar desde el fuego, y que nos enseñó a no temer las cenizas. Cada aniversario de su partida, reunimos a la familia en el taller, encendemos una vela y Leonel, ahora un adolescente, dice las mismas palabras que Leandro escribió una vez: «El fuego no destruye, revela». Y en ese instante, todos guardamos silencio, no por tristeza, sino por gratitud, porque entendemos que el amor, cuando es real, no necesita cuerpo para quedarse. El amor, como el fuego, solo cambia de forma, y mientras la llama parpadea sobre la madera, miro al cielo y susurro: «Gracias, Leandro, gracias por no romperte, para que nosotros aprendiéramos a sanar». El viento, suave, entra por la ventana, y sé que es su respuesta.